Todos tenemos historias de carretera, esas que terminan siendo más intensas de lo que planeamos. Lo que no te dicen es que a veces una simple decisión en una noche oscura y en una carretera vacía puede cambiarlo todo. Esto que voy a contar pasó en una de esas rutas desoladas donde la única compañía es la de las luces intermitentes de los postes, el eco de tus propios pensamientos y una oscuridad que parece demasiado densa para una carretera cualquiera. Esa noche íbamos 3 en el auto: Roberto, mi mejor amigo desde la infancia; Carla, su novia, una chica dulce que intentaba siempre ver el lado positivo de todo; yo iba al volante, enfocado en llegar rápido a casa, pensando que habíamos tomado el atajo perfecto para evitar una tormenta que estaba cayendo en la autopista principal. Al principio todo parecía bien, pero mientras avanzábamos, una extraña sensación empezó a envolverme. Era como si el silencio fuera demasiado pesado, como si la carretera misma se estuviera volviendo más densa. De repente, vi algo tirado en medio de la carretera. Reduje la velocidad, intentando averiguar qué era. Podría haber sido un animal, restos de algún accidente, quién sabe. Pero mientras nos acercábamos, distinguí la silueta de un coche con una llanta destrozada. Sentí un escalofrío, pero al mismo tiempo no podía apartar la mirada de la figura que se encontraba de pie junto al coche. Un hombre con la camisa rota, cubierto de sangre y con una expresión en el rostro que era difícil de describir. Algo en sus ojos, algo en la forma en que temblaba me hizo detener el coche casi sin pensarlo. Roberto, en el asiento trasero, me tocó el hombro. ¿Qué pasa? ¿Por qué frenas? No vamos a parar, es peligroso. La verdad es que tenía razón. Había escuchado historias de gente que fingía accidentes para asaltar a los conductores en carreteras desiertas, pero no podía apartar la vista de ese hombre tan pálido y con una mirada que transmitía puro terror. Carla me miró con una expresión de duda. ¿Vas a dejarlo ahí? Podría estar realmente herido, o peor. Abrí la ventana un poco, lo suficiente para que él pudiera oírme. ¿Está bien? ¿Necesita ayuda? El hombre dio un paso hacia nosotros temblando, con los ojos muy abiertos. No respondía, solo se quedó allí mirándonos como si el miedo lo hubiera dejado paralizado. Al fin, logró murmurar algo en un susurro rasposo. No pueden quedarse aquí, tienen que irse ahora. Váyanse antes de que sea demasiado tarde. Roberto golpeó el asiento con frustración, claramente incómodo. Vámonos ya, ¿entiendes? Esto no se ve bien. Quizás él es parte de algún truco para detenernos y luego, ¿qué tal si hay alguien más esperándonos? Dudé. No podía decidir si ayudarlo o acelerar y dejarlo. Era una de esas decisiones que nunca imaginas tener que tomar. Carla rompió el silencio. Por favor, algo me dice que no podemos simplemente dejarlo aquí. Sin poder evitarlo, bajé la ventana por completo. El hombre, temblando aún más, se acercó unos pasos. Tenía el rostro bañado en sudor. Las manos le temblaban y cuando estaba a unos metros, cayó de rodillas al suelo. Sin pensarlo mucho, salí del auto y me acerqué. ¿Estás loco?, me gritó Roberto desde el auto. ¿Y si esto es una trampa? Pero ya estaba junto al hombre, agachándome para ayudarlo a levantarse. Antes de que pudiera decir algo, me tomó del brazo con una fuerza inesperada. Sentí que sus dedos se clavaban en mi piel mientras sus ojos buscaban los míos con desesperación. Van a venir, vienen cada noche,
y siempre escogen a alguien. Un escalofrío recorrió mi espalda. Intenté soltarme, pero el hombre me tenía agarrado con una fuerza increíble, como si estuviera aferrándose a la vida misma. De repente, escuché a Carla gritar desde el auto. Algo se está moviendo entre los árboles. Me volví rápidamente. Entre la penumbra del bosque a los costados de la carretera, algo parecía moverse. Sombras que no pude identificar con claridad. En ese momento, el hombre soltó mi brazo y me miró con una desesperación aún mayor. Tienes que correr, tienen que irse ya. Hubo algo en su tono que me llenó de un miedo visceral. No sabía qué hacer. Miré a Roberto y a Carla en el coche, ambos visiblemente asustados. Roberto me hacía señas para que regresara y Carla estaba completamente pálida. Fue en ese momento cuando una serie de luces se encendieron en medio de la oscuridad provenientes del bosque. Eran linternas, varios puntos de luz que parecían estar rodeando nuestro auto, moviéndose lentamente hacia nosotros. Carla comenzó a gritar desde dentro del auto. ¡Nos están rodeando! ¡Por favor, vámonos! Corrí de vuelta al coche, con el corazón latiéndome a 1000 por hora. El hombre intentó seguirme, pero sus piernas cedieron y cayó al suelo de nuevo, dejándome atrás. Sentí una mezcla de culpa y miedo. Una parte de mí quería ayudarlo, pero el instinto de supervivencia era mucho más fuerte. Me metí en el auto, giré la llave y pisé el acelerador. Roberto y Carla miraban hacia atrás, mientras yo intentaba concentrarme en la carretera. Los puntos de luz seguían apareciendo cada vez más cerca y la silueta del hombre quedó atrás en la oscuridad. Durante los primeros minutos, nadie dijo nada. Todos estábamos en shock. Fue Roberto quien finalmente rompió el silencio. ¿Qué demonios fue eso? ¿Viste sus ojos? Parecía como si estuviera viendo la muerte misma. No lo sé, respondí, con las manos aún temblorosas en el volante, pero siento que algo nos sigue. Miré por el retrovisor y lo que vi me hizo perder el aliento. Un par de luces aparecieron en la distancia detrás de nosotros, avanzando a una velocidad que no tenía sentido. Eran demasiado rápidas, casi como si flotaran en lugar de conducir. Roberto y Carla también miraron por el retrovisor paralizados. La carretera estaba vacía y aquellos faros fantasmales parecían ganar terreno a cada segundo. La velocidad no parecía importar. Ellos seguían acercándose y nosotros no teníamos ninguna escapatoria. Carla comenzó a sollozar y no la culpaba. Aceleré aún más, pero nada parecía detener aquella persecución. Fue en ese momento cuando, al mirar hacia adelante, noté una bifurcación en la carretera. Había dos opciones: seguir adelante o girar a la izquierda por un camino aún más oscuro y angosto. Tomar una decisión nunca se sintió tan urgente. Los faros fantasmales detrás de nosotros se acercaban como si estuvieran flotando, como si algo mucho más rápido y desconocido estuviera en su interior. Miré la bifurcación frente a nosotros. El camino de la izquierda parecía más oscuro y angosto, pero quizá fuera nuestra única opción para perder a esas luces. Giré a la izquierda. Gritó Carla, su voz quebrada por el pánico. «¡Hazlo ya, por favor! ¡Hazlo!». Sin dudarlo más, giré el volante a la izquierda y el auto derrapó al entrar en el nuevo camino, levantando una nube de polvo y dejando atrás la carretera principal.
Mi corazón palpitaba en mis oídos mientras seguíamos por esa ruta cada vez más estrecha, con apenas espacio para el auto. Los árboles nos rodeaban, como si la oscuridad misma estuviera cerrándose a nuestro alrededor. A mi lado, Carla se cubría la boca tratando de contener el pánico. Miré por el retrovisor. Las luces habían desaparecido. La sensación de alivio que me invadió fue corta y pronto fue reemplazada por un miedo aún mayor. No sabíamos a dónde nos dirigíamos y el único sonido que rompía el silencio era el ruido de las ramas golpeando el auto. Sentía que cada metro que avanzábamos nos alejaba más de la seguridad, como si nos adentrásemos en un territorio del que no íbamos a salir. Después de unos minutos, el camino se ensanchó lo suficiente como para permitirme detener el auto. Apagué el motor y el silencio se hizo aún más pesado. Roberto respiraba con dificultad en el asiento trasero y Carla miraba alrededor con los ojos vidriosos. Nadie decía nada, solo queríamos recuperar el aliento y pensar. De repente, algo crujió fuera del auto, un sonido leve, como si alguien estuviera caminando en medio de la oscuridad que nos rodeaba. Todos contuvimos la respiración, congelados por el terror. Miré hacia los árboles tratando de ver algo, cualquier cosa, pero la negrura era absoluta. Solo el silencio nos envolvía, como si todo lo demás se hubiera desvanecido. Roberto susurró desde el asiento trasero. ¿Alguien más escuchó eso? Asentí, pero no me atreví a decir nada en voz alta. El miedo era tan palpable que casi podía olerlo en el aire. Pensé en girar la llave y arrancar de nuevo, pero algo dentro de mí me decía que no hiciéramos ni el más mínimo ruido. El sonido volvió, esta vez más cerca, como si estuviera rodeando el auto. Carla empezó a sollozar nuevamente y Roberto la abrazó intentando calmarla. Yo apenas podía respirar, tratando de no moverme, de no llamar la atención de lo que sea que estuviera allá afuera. Sentía que algo nos observaba, algo que no era humano, algo que nos acechaba como un depredador. Y entonces escuchamos un golpe en la ventana del lado del conductor. No fue fuerte, pero fue suficiente para helarme la sangre. Giré lentamente la cabeza y ahí, en la ventana, había una mano apoyada. No era una mano normal. Los dedos eran largos, delgados, casi huesudos, y la piel era pálida, casi traslúcida, como si perteneciera a algo que nunca había visto la luz del sol. Me quedé paralizado, sin saber qué hacer, mientras la mano trazaba lentamente círculos sobre el vidrio, como si quisiera asegurarse de que estaba ahí, de que no había forma de escapar. «No te muevas», me susurró Roberto, su voz quebrada por el terror. Tal vez si no hacemos nada se vaya». Pero la mano siguió ahí, presionando el vidrio, cada vez con más fuerza, y podía escuchar el crujido del cristal cediendo bajo la presión. Mis dedos se aferraron al volante con tanta fuerza que pensé que lo rompería, pero no me atrevía a moverme. Estaba atrapado sin opciones frente a algo que parecía sacado de una pesadilla. Entonces, sin previo aviso, la mano se deslizó hacia abajo y desapareció en la oscuridad. Nos quedamos en silencio, sin atrevernos a movernos o respirar. No sabíamos si había sido una advertencia o una señal de que se había cansado de nosotros. Me atreví a encender el motor de nuevo, con la esperanza de que el sonido no atrajera la atención de aquello que nos acechaba. Aceleré lentamente, avanzando por el camino estrecho. Cada metro parecía una eternidad.
Carla lloraba en silencio y Roberto miraba fijamente hacia adelante con los ojos desorbitados. No teníamos ni idea de dónde estábamos, pero seguir avanzando era nuestra única opción. Después de lo que parecieron horas, el camino se abrió de nuevo. Salimos a una especie de claro y frente a nosotros apareció algo que ninguno de nosotros esperaba. Una casa de aspecto antiguo, deteriorada y rodeada de árboles. Las luces estaban encendidas y había una camioneta aparcada frente a la entrada como si alguien viviera ahí. ¿Será seguro?, preguntó Carla con un hilo de voz. No sé, respondí, sin poder apartar la vista de la casa, pero no tenemos otra opción. Nos bajamos del auto, temblando y con los sentidos en alerta. Cada paso hacia esa casa era como caminar hacia lo desconocido, pero la esperanza de encontrar ayuda era lo único que nos empujaba a seguir. Al llegar a la puerta, la empujé lentamente y rechinó, abriéndose a una sala en penumbras. Dentro, el aire era denso y pesado, y un olor a humedad y moho impregnaba todo. Avanzamos en silencio, y de repente escuché un sonido proveniente del fondo de la casa, como si alguien estuviera arrastrando los pies. Nos miramos paralizados. Antes de que pudiera reaccionar, una figura emergió de las sombras. Era el mismo hombre de la carretera, el que nos había suplicado que nos fuéramos. Estaba de pie, con la misma expresión aterrorizada y los ojos desorbitados. No debieron venir aquí. Ahora no hay forma de que se vayan, susurró temblando. El miedo se apoderó de nosotros y me di cuenta de que estábamos atrapados. Fuera de la casa, en la oscuridad, una serie de susurros comenzaron a oírse, como un murmullo inquietante que parecía venir de todas direcciones. Nos rodeaban como si estuviéramos encerrados en una trampa. ¿Qué hacemos?, preguntó Carla, su voz apenas un susurro. El hombre dio un paso hacia nosotros con una expresión resignada. Ellos siempre encuentran a quienes se detienen en la carretera, dijo con una tristeza profunda en la voz. No hay forma de escapar de ellos. Esta es su casa y ustedes son los elegidos esta noche. Sentí que el mundo se me venía abajo. No podía entender lo que estaba pasando, pero sabía una cosa: no había escapatoria. Los susurros en el exterior se hacían cada vez más fuertes y la sensación de que algo se acercaba nos envolvía por completo. Cerré los ojos, tratando de calmar el pánico, pero una última idea cruzó mi mente. Quizá si corríamos hacia el auto, si nos movíamos rápido, podríamos escapar de alguna forma. Miré a Roberto y a Carla y ambos parecían comprender lo que estaba pensando. ¡Corran!, dije apenas sin voz. Corrimos hacia la puerta de la casa sin pensarlo 2 veces. El hombre intentó detenernos, pero la desesperación era demasiado intensa como para hacerle caso. Bajamos los escalones de la entrada y pisamos el suelo húmedo del claro. Los susurros en la oscuridad se hicieron más fuerte y a lo lejos empezamos a ver esas luces de linterna nuevamente, como ojos acechantes en medio de la noche. No miramos atrás. Lo único que teníamos en mente era el auto y la posibilidad de escapar de aquel lugar. Me subí al asiento del conductor y esperé a que Roberto y Carla se subieran, apenas dándoles tiempo. Las llaves ya estaban en el contacto. Giré y el motor rugió. Aceleré a toda velocidad, dejando atrás la casa y adentrándonos en el camino oscuro. Pensé que el peligro había pasado.
que finalmente podríamos salir de ese bosque infernal. Pero mientras avanzábamos, esos faros fantasmales reaparecieron, esta vez mucho más cerca, casi pegados a nuestros parachoques. Era como si algo o alguien estuviera decidido a atraparnos. Aceleré aún más, ignorando los baches y el camino cada vez más angosto. Roberto se aferraba al asiento con los ojos cerrados, mientras Carla sollozaba en silencio. Intentaba mantener el auto en la carretera, pero cada vez se hacía más difícil. El camino se volvía más angosto y sinuoso, y las luces detrás de nosotros parecían ganar terreno. De repente, al doblar una curva, vi algo que me hizo dudar. En medio del camino había una figura. Era el mismo hombre, el que había intentado advertirnos. No podía creerlo. Era imposible que estuviera ahí. Frené en seco sin saber qué hacer. Los faros lo iluminaban y por un segundo nuestros ojos se encontraron. Vi su rostro completamente resignado, como si aceptara su destino. «No frenes», gritó Roberto, pero mis manos temblaban, incapaces de decidir si avanzar o quedarme. Entonces el hombre se movió, señalando algo detrás de nosotros, como si intentara advertirnos una vez más. Giré la cabeza y vi, a través del espejo retrovisor, una figura oscura que se acercaba. Su forma era indescriptible, pero sus ojos, rojos como brasas, brillaban en la oscuridad. Sentí un miedo indescriptible, un pánico que me paralizaba. Sabía en lo más profundo de mi ser que eso que nos perseguía no era algo que perteneciera a este mundo. «Acelera», suplicó Carla, su voz quebrada por el terror. Sin pensar más, pisé el acelerador, pasando junto al hombre. Mientras lo dejábamos atrás, su figura se desvaneció en la oscuridad y las luces fantasmales siguieron tras nosotros. No sabía cuánto tiempo podríamos escapar, solo sabía que teníamos que intentarlo. Los baches en el camino parecían hacerse más profundos y cada vez era más difícil controlar el auto. Finalmente, vimos una luz a lo lejos. Parecía el final del camino, una salida de aquel bosque maldito. Era nuestra única esperanza. Aceleré aún más y mientras nos acercábamos, las luces detrás de nosotros comenzaron a desvanecerse, como si el bosque mismo no permitiera que esas presencias salieran de sus dominios. Con un último impulso, cruzamos esa salida y llegamos a una carretera asfaltada. La luz de la luna iluminaba el camino y el silencio era absoluto. Detuve el auto, incapaz de creer que habíamos escapado. Carla y Roberto miraban a su alrededor, todavía temblando, y yo sentía el peso de todo lo que acabábamos de vivir. Nos quedamos en silencio por un largo rato, intentando procesar lo que había pasado. No teníamos respuestas, solo una mezcla de terror y alivio. Miré hacia atrás, hacia el bosque, pero todo parecía tranquilo, como si nada hubiera ocurrido. Finalmente, Carla rompió el silencio. ¿Qué? ¿Qué fue eso?, preguntó con los ojos llenos de lágrimas. No sabía qué responder. No había explicación lógica para lo que habíamos visto. Solo sabía que nunca quería volver a ese lugar, que esa carretera ocultaba algo oscuro y desconocido. Arranqué el auto y comenzamos a conducir en silencio, alejándonos de aquel lugar. Nadie habló durante el resto del camino, pero sabíamos que algo había cambiado en nosotros.
Habíamos sido testigos de algo inexplicable, algo que se quedaría con nosotros para siempre. Esa noche, cuando finalmente llegué a casa, cerré la puerta detrás de mí y me aseguré de que todas las ventanas estuvieran cerradas. Intenté dormir, pero cada vez que cerraba los ojos, veía esos faros fantasmales y esos ojos rojos acechantes. Hasta hoy no he vuelto a esa carretera. Tal vez nunca lo haga. Hay cosas que es mejor dejar en el olvido, lugares que es mejor no volver a visitar, pero a veces, en noches especialmente oscuras, siento que algo me observa desde las sombras, como si aquella presencia del bosque no hubiera terminado de perseguirnos. Quizá algún día regrese a buscarme.